Para los que no me conocen, mi nombre es Liseta Acosta, mi nombre espiritual es Motsie y he creado este espacio porque me gustaría compartir contigo la experiencia que yo he tenido a través de mis miedos y unas de las cosas de cómo he podido como superarlos, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya entrando en como tal en materia sobre los miedos, mm, quiero compartirte el por qué digo que el miedo siempre se siente ahora, ¿sí? Simplemente quiero que traigas a tu mente un momento en el que sufriste un daño físico, en algún momento que te caíste, te pegaste, eh, algo sencillo, ¿sí? Y lo tengas ahí. Ahora quiero, por favor, que también recuerdes un momento en el que hayas sentido por otro lado, un daño emocional. Eso ya es un poquito más profundo. Puede ser en algún momento que sentiste algún rechazo, de pronto en algún momento que sentiste alguna pérdida, o también podemos estar hablando de una traición, ¿sí? Ahora con estos dos ejemplos, tanto como tu daño físico y tu daño emocional, quiero que intentes que ese daño físico recrearlo a hoy como si te estuviera pasando. Quiero que sientas como tu cuerpo en este momento no puede recrear un daño físico, ¿cierto? Tú lo puedes recordar y puedes contarme cómo te pasó, cómo te caíste, que te dolió mucho, pero tu cuerpo no es capaz por sí solo de recrear ese dolor. Pero cuando yo te hablo de ese daño emocional que sentiste, que viviste, posiblemente en este momento puedas estar sintiendo algo físico, ya sea de pronto tu garganta, que sientas un nudo en la garganta y no puedas hablar, que te pongas muy fría, que tu cuerpo se tensione. Entonces, mira cómo los daños emocionales que vienen muchas veces del pasado, lo proyectamos al futuro y nos crea un miedo en el presente, en el ahora. ¿Por qué? Porque es nuestra manera de protegernos de eso que no queremos que nos vuelva a pasar, porque ya lo vivimos y nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones es capaz de recrearlo en el hoy. Y como no queremos que vuelva a pasar, es el miedo al futuro, ¿verdad? Entonces, de las respuestas que recibimos con respecto a los diferentes miedos que tenemos en este grupo, también investigando un poquito, entendí que los miedos de los humanos se pueden agrupar en estos cinco grandes nombres. Efectivamente, hay muchos otros miedos, pero estos son como los más representativos de todos nosotros. Entonces, hubo personitas que me contestaron, vamos a trabajar con el miedo a la incertidumbre, personitas que me contestaron que tenían miedo al futuro y que tenían miedo a perder un trabajo. Estos dos los clasificamos en incertidumbre porque sí o sí es un miedo al futuro o a las posibles consecuencias que haya de una decisión, no solo mía, sino también del exterior. Entonces, ¿qué nos puede generar este miedo a la incertidumbre que puedes llegar a sentir? Estamos hablando de una sensación de desasosiego, de preocupación y sobre todo de pensar en escenarios futuros que no siempre son buenos. Es decir, nos creamos escenarios catastróficos, ¿sí? Se manifiesta con la necesidad de tener todas las respuestas y sobre todo de querer controlar los resultados de las situaciones. Hablando un poquito sobre el ejemplo que nos daban de pérdida, perdón, sí, de perder el trabajo, sí me gustaría que pudieras preguntarte si en este momento que tú estás sintiendo eso es porque lo estás evidenciando, es decir, en el lugar donde estás trabajando no sé, el sector económicamente no está fluyendo,
no hay ventas, están sacando gente y eso nos está hablando de que es algo que es una posibilidad real, ¿sí? Es algo que tú estás viendo. Pero por el otro escenario, por el otro lado, si la pérdida de tu trabajo o el miedo viene de que algo simplemente te puede pasar, ya estamos hablando de otros tipos de controles que podemos hacer para disminuir ese miedo. Entonces, por ejemplo, yo qué te podría decir con respecto al escenario en que es algo evidente para ti, que tú tienes argumentos para decir esto me puede pasar. Em, yo te diría, como herramientas para poder superarlo. Ya estás de pronto teniendo un plan para evitar que en el momento en que llegue, ese sea el momento en el que tú acciones, es decir, de pronto ya actualizaste tu hoja de vida, de pronto estás creando un ahorro para que te genere seguridad. No te quiero decir que crees un ahorro desde el miedo porque me van a sacar, porque me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin un ingreso, sino, sino el ahorro desde que te genere a ti una seguridad. Es decir, no sé, voy a ahorrar para un mes, 2 meses, y mientras esos 2 meses, adicional a que estoy ahorrando, me estoy preparando, ya sea para procesos de entrevistas, o estoy también mm, como fortaleciendo las habilidades que ya tengo, ¿sí? Con respecto al miedo al futuro, ¿qué te puedo decir? Puede que sea un miedo de todas las áreas de tu vida, pero que estén ligadas a una sola. Para mí sí es importante poder como desmenuzar cuáles son esos aspectos que realmente te generan miedo, porque posiblemente no sea todo, no sea todas las áreas de tu vida, sino que una está comandando o te está guiando a decir, si esto no funciona, todo lo demás no va a funcionar. Em, ¿Cómo también podemos aumentar la percepción de control con respecto a la incertidumbre? Y aquí te digo, es la aceptación consciente. No, no te estoy hablando de una resignación y entonces no me importa nada de que pase lo que tenga que pasar, no, sino la aceptación desde, ok, hay cosas que yo no voy a poder controlar. Ejemplo, con la pérdida de trabajo. Yo no voy a poder controlar el sector, no voy a poder controlar el gobierno que toma decisiones em, de cada sector de la economía, no voy a poder controlar las ventas si es que no trabajo en esa área, pero sí puedo controlar, ejemplo, mis habilidades, puedo enriquecer mi conocimiento, puedo mejorar mi hoja de vida, puedo generar un ahorro, puedo generar un presupuesto y desde ya puedo empezar a buscar otras opciones. Eso es lo que yo puedo controlar en este momento. Entonces estoy aceptando que afuera hay algo que yo no puedo controlar, pero sí estoy controlando lo que yo puedo hacer. Y eso me genera a mí poder fluir con la vida prácticamente. Otra cosa que a mí también me ayuda mucho como al, al enraizarme en el ahora. Yo he leído mucho sobre Joe Dispensa. Si no lo conoces, te invito. En YouTube hay mucha información y es completamente gratis. Hay meditaciones muy corticas. Y él dice que el cambiar nuestra respiración es cambiar nuestro estado emocional. Y cambiar nuestro estado emocional es cambiar nuestra vida. ¿Por qué te lo traigo en este momento? Porque el miedo a la incertidumbre nos genera mucha ansiedad. Y esa ansiedad, en mi caso, me produce dolor de cabeza, siento mucha tensión en el cuerpo, no duermo bien. Entonces, el poder controlar mi respiración y poder concentrar mi energía y mi cuerpo en el aquí y en el ahora y repetirme internamente que yo tengo el control, es una herramienta muy cortica, no nos quita mucho tiempo y que podemos ir implementando en nuestro día a día. Bueno, la invitación del miedo a la incertidumbre principalmente es a poder confiar tanto en ti como en la vida, ¿verdad? Listo. Me gustaría ahora pasar a hablar sobre el miedo al fracaso.
Aquí algunas personitas nos escribieron que tenían miedo a no ser capaz, miedo a emprender y hubo una personita que nos escribió no estar en el lugar correcto laboralmente. Voy a empezar con este porque me parece interesante, porque yo también estuve ahí mucho tiempo. Tu respuesta es, siempre estás en el lugar donde debes estar, ¿sí? ¿Y qué aprendizajes te está trayendo este lugar? Si no te sientes en el lugar correcto, debes en este momento hacerte las preguntas correctas, porque no te sientes que estás en el lugar correcto, sientes que de pronto, no sé, te estaría gustando ganar más dinero, o te gustaría ascender, o más bien te gustaría cambiar, pero te da miedo ese cambio. Aquí también te invito como a desmenuzar mucho y poder encontrar la raíz del por qué no sientes que estás en el lugar correcto. Puede que estés aprendiendo algo que estás evitando ver. Y quiero decirte algo, así tú cambies de trabajo, si no has aprendido lo que tienes que aprender, la vida te va a llevar a sentir lo mismo en ese nuevo trabajo que donde estás. Entonces, sí, sí es algo que debemos como profundizar más para encontrar realmente qué es lo que estás sintiendo y por qué te estás sintiendo así. Con respecto a no ser capaz y el miedo a emprender, em, bueno, empezando porque el miedo al fracaso es uno de los miedos que más nos paraliza, ¿no? Nos genera un temor intenso a no cumplir expectativas, tanto propias como ajenas. Entonces nos lleva a establecer objetivos em, muy grandes, de pronto en un periodo de tiempo muy corto. Y eso nos hace sentir que no somos capaces y nos evita vivir en plenitud, puesto por la interpretación que le estamos dando de anticiparnos em, que lo que hacemos nos va a llevar a una consecuencia y esa consecuencia no la van a calificar, nos van a valorar en el exterior. Entonces nos genera una autocrítica, ¿verdad? Porque nos estamos autoexigiendo ser perfectos, ¿sí? Y nos genera también un sentimiento de culpa em, y de no confiar en, en nuestras capacidades. Entonces, ¿qué puedo entender con respecto al miedo a emprender, por ejemplo? Porque también lo estoy viviendo, ¿sí? Y, y es también generar un poco de control, que de ese emprendimiento con las herramientas y los conocimientos que yo tengo, puedo empezar, ¿sí? Ejemplo, tú tienes un objetivo muy, muy grande y no es porque estén mal los objetivos grandes, sino que se nos olvida colocar objetivos a corto plazo que sean medibles y que sean alcanzables, ¿sí? Porque si tu objetivo de emprender es, no sé, retirarte de tu trabajo actual y vivir únicamente como de los ingresos que tu emprendimiento te da, eso está muy bien y es de valientes dar ese paso. Pero el hecho a veces de pensar que ya lo tengo que hacer, o sea, que es como una decisión inmediata, es lo que nos bloquea. Nuevamente, por ejemplo, con el tema de perder el trabajo, ¿qué puedes hacer a hoy con las habilidades que tienes en este momento que te van a ayudar a acercarte a ese objetivo que tienes súper grande y que lo vas a lograr? Sino hay que dar los pasos firmes y los pasos con confianza para evitar ese estancamiento, ¿verdad? Y lo mismo con no ser capaz. Sí me gustaría como que te preguntaras en qué sentido no te sientes capaz, qué estamos, a qué es lo que quieres llegar y dónde estás hoy, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ¿qué te gustaría ser? Profesora de Pilates, pero no sabes nada de Pilates. Ok, ¿qué opciones tienes en este momento? Por ejemplo, en YouTube ya hay mucha información gratis y puedes empezar con algo de esos recursos que ya tienes a tu mano. Pero no ser capaz abarca, como que abarca muchas cosas y sí es importante contarnos, ¿verdad?
de que eso es lo que no te estás sintiendo capaz, porque posiblemente ya estés haciendo algo y ya tengas algo y por eso quieras conseguir lo que sea que estás pensando que no eres capaz. Bueno, con respecto al miedo al rechazo, aquí nos respondieron miedo a la soledad, miedo a ser uno mismo, a no ser buena madre, no ser buena pareja, a ser traicionada, a que te dejen y a no poder convertirte en la persona que anhelas. Bueno, quiero empezar diciendo que este miedo es uno de los daños psicológicos más profundos y que también siento que es uno de los que nos lleva más tiempo, no solo entender, sino también estar del otro lado, como sanar. Siento que uno no sana en un 100%, pero sí uno puede estar viendo este miedo desde el otro lado y sentirse un poquito más confiado. Viene de la necesidad de pertenecer a un grupo, también de experiencias del pasado, pueden ser creencias, el hecho de querer ser aceptado y una constante aprobación, buscar una constante aprobación del exterior. Entonces, quiero tomar el ejemplo de ser buena madre y ser buena pareja, porque me gustaría que te preguntaras qué es para ti ser una buena madre y qué es para ti ser una buena pareja. Yo no tengo hijos, pero hablando desde el rol de hija, para mí, eh, la madre que está atenta al cuidado del hijo a nivel económico, emocional, físico, como buscar esa integridad, es una buena madre, ¿sí? Es muy cierto que nosotros decimos, a mí me gustaría darle a mis hijos lo que yo no recibí de mi mamá o de mis padres, también me está hablando de eres una buena madre. Obviamente nosotros no tenemos todas las, las herramientas y los conocimientos para decir, esta es una excelente madre, pero siento que el hecho de preocuparte, de prepararte con lo que tienes, con la información que tienes y con lo que sabes, ya es ser una buena madre. Si yo te dijera, haz un listado de cosas que te hacen sentir buena madre y haz un listado de cosas de las que te hacen sentir no buena madre y qué acciones puedes tener con respecto a no ser no buena madre, ¿sí? Porque estamos aquí entrando a juzgar. Em, y como yo te decía, yo le quiero dar a mi hijo lo que a mí no me dieron. Pues a mí no me dieron muchos regalos de Navidad, pero si yo pretendo o estoy valorizando como ese ser buena madre, darle muchos regalos a mi hijo en diciembre, ¿estoy siendo buena madre o estoy valorando eso como ser una buena madre? Y lo mismo como el preguntarte si eres buena pareja. ¿Qué expectativas tienes tú o qué conceptos estás interpretando que es ser una buena pareja, ¿verdad? Y aquí también va a entrar mucho en tú cómo te relacionas tanto con tus hijos, con tus padres, con tu pareja, para poder decir si estás haciendo las cosas bien o mal, pero a mí me habla de una persona que quiere ser buena en los varios aspectos de su vida. Yo diría que vas bien encaminada porque conscientemente quieres tener una mejor versión de ti en los diferentes roles. Con respecto a la soledad, el miedo a ser traicionada o a que te dejen, es muy profundo y créeme que yo también he estado en esa posición. Pero esos escenarios de una traición, una pérdida, un abandono, quiero que entiendas y las veas como posibilidades humanas y no como condenas. Me gustaría dejarte el mensaje de que le quites el poder a esa posibilidad. Uno, me gusta que la pongas sobre la mesa y entiendas que es una posibilidad en el sentido que tanto tú como yo, como tu pareja, tienen libre albedrío. ¿Y eso qué significa? Que puede tomar las decisiones que considere mejor para él, para ella, en un momento determinado y que ni tú ni yo vamos a poder intervenir o controlar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quiero decirte que le quites poder? Porque te cuento, yo soy casada, ¿sí? Pero no por el hecho de yo estar casada significa que yo
no esté, o sea, esté 100% a salvo de una situación así. No, no lo estoy. Y no lo estuve durante toda mi vida, y también fui traicionada, no solo por parejas, sino por amigas. Entonces, sé que ese dolor es muy profundo, pero esas traiciones a mí me hicieron entender que puede pasar, que así como me pasó, en este momento me puede pasar. Entonces, para mí, no es un escenario escondido, no es un escenario que yo no quiera ver. Está. Lo que pasa es que estoy eligiendo no ver mi relación desde ese escenario. Estoy eligiendo mi relación desde el compromiso, desde la fidelidad, desde la lealtad, y que si en algún momento llegase a pasar, yo estoy segura que yo di lo mejor de mí en el momento a hoy. Sí, no quiero irme al futuro, simplemente hay que vivir el hoy. Entonces, por eso te decía que poner sobre la mesa esa posibilidad desde la conciencia, ¿verdad? Porque todas las relaciones se transforman y así como las relaciones, las personas que están involucradas en la relación también se transforman. Entonces, por eso siento que una de las herramientas para nosotros poder, digamos, como no estar preparados, pero sí estar tranquilos, es nuestra autoestima y nuestro amor propio. Porque esto no nos va a evitar el dolor, o sea, el dolor, si llega a pasar, va a estar ahí amarradito, sino que tú tengas las herramientas para sostenerte, sí, en ese posible escenario. Bueno, espérate a ver si acá hay otro más. A no poder convertirme en la persona que anhelo, bueno, también me gustaría como que te dijeras a ti cuál es esa versión que tú quieres ser, ¿sí? Y por qué sientes que esa versión tuya sería rechazada, ¿sí? O sea, en este momento de pronto estás siendo alguien, cumpliendo expectativas de los demás, y en el momento en que dejes de cumplir esas expectativas, em, ya no vas a tener el mismo vínculo de personas. Te puedo decir que sí es una realidad, pero tú decides realmente si quieres sostener algo que para ti no está siendo auténtico, o si de verdad quieres como hacer esa limpieza y poderte mostrar como tú eres y permitir que las personas que, que están viendo esa nueva versión de ti y que les gusta esa nueva versión de ti lleguen a tu vida. Bueno, sigamos rápidamente con el miedo a la pérdida. Aquí, algunas personitas nos contestaron: miedo a perder dinero, soltar, miedo al rencor y miedo a perdonar. Bueno, este miedo también viene de un control, de un apego al control y a una seguridad extrema. Podemos llegar a sentir mucha preocupación. Por ejemplo, el miedo a perder el dinero muchas veces está ligado a no confiar en nuestra propia capacidad de crear. Y la energía del dinero fluye cuando hay confianza y cuando hay merecimiento. Cuando el miedo domina, la energía se contrae. Puede aparecer el miedo a la escasez, la culpa por recibir, estamos hablando también del merecimiento y de un autosabotaje financiero. Este miedo, se libera fortaleciendo nuestra conexión con la tierra, con nuestro cuerpo. También una herramienta muy buena es la gratitud, entender que todo lo que nos rodea es dinero transformado, ¿verdad? No necesariamente necesitamos tener nuestra cuenta como llena de ceritos, sino que puedas entender que todo lo que te rodea, por ejemplo, desde donde me estás escuchando, ya sea tu celular, tu computador, eso es dinero. Y esa es una energía que te está sosteniendo, ¿sí? Entonces a veces nos enfocamos como, no, quiero tener mi cuenta llena, cuando de pronto tu alrededor está lleno de cosas, ¿verdad? Bueno, rencor y miedo a perdonar, es una forma inconsciente de retener, de mantener una conexión energética con aquello que te dolió. Creemos que el sostener un enojo nos protege, pero en realidad es lo que nos mantiene atados al pasado. El miedo a perdonar
es un miedo también como a perder tu identidad que has construido a través de esa herida, ¿verdad? Porque es como em, lo que te has venido contando por tanto tiempo y de un momento a otro ya no te estás sosteniendo a través de ese mismo diálogo. Entonces te dices, si yo perdono, entonces ahora ¿quién soy? Y energéticamente no significa que perdonar sea que estás aprobando lo que pasó. Simplemente estás liberando la energía de ese evento. Y perdonar no es perdonar al otro, sino simplemente es volver a habitar tu energía sin peso. El miedo a la pérdida, sea ya material o emocional, en realidad es un miedo a soltar el control. Una de las herramientas que siento es una rendición consciente. Espérate, ya. Una rendición consciente en confiar en que nada realmente se pierde, sino que solo se transforma. Miedos está el miedo a la muerte, ya sea propia o de un ser querido. Eh, Viene del temor a desaparecer o perder eso que amamos, como esa ausencia, y nos habla de un miedo, de un apego, perdón, de un apego emocional. ¿Qué podemos estar sintiendo con este miedo? Nos lleva a sentir bloqueo, una desesperanza y una depresión, ¿verdad? Em, Ser consciente de la muerte como transformación y como proceso natural de nuestra vida, también nos lleva a ser conscientes de nuestra propia vida, de que estamos vivos y de que somos dueños de nuestra propia experiencia. Em, lo importante es mejorar un poco esa relación que tienes con la muerte, ¿sí? Con eso que en algún momento va a dejar de ser. Poder llevarnos a nosotros mismos a vivir una vida desde la calidad, ¿verdad? No solo como nosotros mismos, sino con esas personas a quienes no quisiéramos perder, ¿sí? Aquí te cuento algo personal y desde mi experiencia, cuando yo tenía como unos 5 o 6 años, yo le tenía mucho miedo a la muerte, o sea, demasiado miedo. Era tanto mi miedo que yo me ponía a llorar en las noches sola. Y antes de dormir, yo intentaba acostarme un rato con mis papás y yo colocaba mi oído, mi cabeza, sobre el pecho de ellos para escuchar su corazón. Mi miedo, o sea, realmente era que al otro día amanecieran muertos. Y yo viví mucho tiempo así y una vez que yo estaba llorando, me acordé de algo que me había pasado muy gracioso en mi día con mis amigos como en ese momento del barrio. Y yo siento que fue ese momento el que marcó como ese proceso que yo podía, o esa herramienta de la que yo me podía sujetar para poder descansar. Porque claro, cuando en el momento en que yo me reí y que me causó tanto gracia algo que en este momento no sé qué fue, mi cuerpo se relajó y pude dormir. Entonces, mi invitación, si es que sientes mucho miedo a la muerte, sobre todo de nuestros seres queridos, es poder divertirte, ¿sí? Recuerda momentos agradables, ríete, que la diversión, en mi caso, fue como esa medicina que me ayudó a salir de ese ciclo interminable como de depresión y no sabía, o sea, realmente estaba muy pequeña como para poder entender que era normal sentir ese miedo porque nunca lo hablé, nunca lo comenté con nadie. em, y por eso te hablo mucho ahora de que en todos nuestros miedos es importante validarlos, lo que estás sintiendo, lo que ese miedo a ti te genera y al mismo tiempo poder exteriorizarlo y hablarlo, o sea, ya sea con tu círculo de amigos más cercanos, con tu familiar, o si vas a terapia, de verdad poder comentarlo porque solo el hecho como de sacarlo y también estar dispuesto como a lo que los demás nos dicen, esa validación que viene del exterior, siento que es una red muy importante
para cualquiera de los miedos o para cualquiera de lo que tú estés viviendo en este momento. Y ya casi como por terminar, quería contarte estas verdades que he entendido. Es que cuando aceptas que tú tienes el poder de decidir, dejas de convertirte en una víctima de las circunstancias. O sea, cada decisión, por pequeña que sea, te devuelve a ti la fuerza y te da guía y para poder empezar paso a paso, con pasos simples y acciones que te lleven a tu confianza gradualmente. Em, sí es importante, digamos, pienso yo, también como tener un plan y poder analizar las diferentes situaciones que estén pasando en tu vida. Pero al mismo tiempo, cuando uno sobreanaliza las cosas, viene algo que se llama parálisis por análisis. Y quiere decir que analizaste tanto la situación que en cada situación o en cada decisión y posible decisión que puedas tomar de esa situación te lleva a ti a crear un escenario catastrófico nuevo. Y por eso como que vuelves a bloquearte. Entonces, sí es importante generar un análisis con objetivos, preguntarte a ti qué es lo que realmente puede pasar, medir tus propios riesgos para saber cuáles son tus posibilidades. Pero no evitemos caer en el análisis para encontrar el error, para encontrar lo que te hace falta, para encontrar tus debilidades, em, porque vuelves a caer en el mismo ciclo del bloqueo y de la parálisis y no salir de ahí y alcanzar realmente lo que quieres. El miedo solo se transforma en movimiento, ¿sí? Precisamente esta charla nació de un miedo. Me da miedo hablar en público. Entonces yo dije, bueno, hay que enfrentarlo, hay que compartirlo y también estar abierta a escuchar en qué puedo mejorar. Pero si no me lanzo, pues no voy a saber en qué puedo mejorar y simplemente me voy a quedar pensando en que no soy capaz, ¿verdad? Esas pequeñas acciones que puedes realizar a hoy que te hagan sentir cómoda, ¿sí? Eh, por ejemplo, te estoy hablando de mi caso, me hace sentir cómoda en este momento que la charla sea gratis, que la charla sea de algo que ya he pasado y que no significa que yo no tenga miedos, porque los tengo y muchos de los que ustedes también compartieron. em, y eso me ha ayudado como a avanzar un poco. Otra cosa importante que quiero que te lleves hoy es que podemos avanzar incluso teniendo miedo, ¿sí? Ya sea el proyecto que tú quieras hacer, sea, por ejemplo, alguien nos decía convertirse en la persona que anhela. Bueno, ¿cuál es esa versión que estás anhelando y qué pasos puedes hacer hoy que sí te lleven a esa mejor versión tuya? A veces siento que queremos tener todo. Por ejemplo, volviendo al tema de Pilates, no, es que yo quiero tener el mejor instructor, es que yo necesito la ropa adecuada para hacer Pilates, es que necesito los implementos para hacer Pilates y hasta que no tenga todo eso no empiezo. Y a mí me ha pasado, como que he caído en ese error de creer que hasta que tenga todo perfecto, empiezo. Y la vida no funciona de esa manera. Cuando vas dando pasos, la vida te va mostrando uno, realmente si necesitas, por ejemplo, toda la ropa de Pilates, ¿la necesitas? O puedes hacerla con, no sé, lo que ya tienes. Puedes empezar desde casa o puedes, digamos, empezar con alguien que te guíe en cómo es todo este mundo. Bueno. Muchísimas gracias de verdad a todos por este espacio. Sé que fue muy rápido como abordé cada tema. La verdad me di cuenta que cada miedo es muy profundo. Me hubiera gustado tener más tiempo. Sin embargo, pues estoy disponible si tienes alguna pregunta. Tienes mi correo, mis redes y mi WhatsApp. El próximo encuentro vamos a hablar de la confianza en nosotros mismos, se llama Fortaleciendo tu confianza, eh, porque es lo que realmente
nos va a ayudar a entender cómo superar el miedo. O sea, ya aquí ya le dimos una mirada, ahora vamos la idea es entrar ya en acción. De verdad, muchísimas gracias.